Bueno, les decía que es un coletazo de la pasada elección del domingo 16 de noviembre y es lo que ha ocurrido con el Partido Radical con casi 162 años de historia y que está iniciando su proceso para disolverse luego de no superar el umbral mínimo, mínimo electoral. Solo logró 2 diputadas, Marcela Hernando y Consuelo Veloso, y alcanzó apenas el 1,99% de los votos, por lo que, claro, no cumplió con los requisitos legales para mantenerse como partido. Su presidente, Leonardo Cubillos, presentó su renuncia, pero finalmente fue persuadido para liderar la liquidación de esta colectividad y lograr hacerlo todo esto y gestionarlo en lo que se ha llamado un cierre ordenado. Dice él que no supimos interpretar a la ciudadanía. Pero ¿qué implica el cierre de este partido histórico? ¿Se acuerdan ustedes esto de cuando una persona pertenecía al Partido Radical en el pasado decía soy radical, bombero y masón? Es decir, parte de una historia muy importante en nuestro país. ¿Qué significa además respecto de la consolidación de nuevos partidos y de qué manera nos habla de una nueva etapa política? Es lo que queremos conversar a esta hora con el profesor titular de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Él es además licenciado en Sociología de la Universidad Católica de Chile y doctor en Ciencia Política por la Duke University de Estados Unidos, Felipe Agüero. Felipe, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Encantado, Mina, de estar con ustedes. Sin duda que es el fin de un ciclo, más bien el fin de más de un ciclo, porque está el ciclo Claro. que termina el tipo de competencia política que tuvimos desde la transición hasta ahora, más o menos, pero también un ciclo largo, que es el ciclo de los partidos que estructuraron la competencia política en el siglo XX. Es decir, también desaparece y ese otro ciclo con el fin del Partido Radical. Al ver la foto en la segunda, ayer por ejemplo, de la casona del Partido Radical y tener que saber, me dio tristeza, Me porque imagino. es un partido que es parte de Chile, es realmente un partido que ha sido parte de la membrana de Chile durante tanto tiempo. Bueno, tú decías, 162 años, pero también para una persona como yo, de mi generación, es un partido que ha estado siempre, siempre, como ha estado el Partido Socialista, el Partido Comunista y en alguna medida el Partido Demócrata Cristiano, que también, bueno, ahora batalla por la subsistencia. Entonces, sí es el fin de un ciclo, claramente, muy simbólico en el caso del Partido Radical, un partido, como tú decías, de que ser bombero radical era toda la misma cosa, y Claro. también los clubes radicales, en fin, estaba en el centro de la política todo este tiempo. Sí, pues hablemos un poquito de su historia, porque este partido, cómo surge y en el siglo XX, cómo va adquiriendo un tono muy cercano, ¿no es cierto? Por supuesto, a lo que hoy día podríamos decir el progresismo socialdemócrata y además con un fuerte enfoque en el tema de la educación. Sí, bueno, el Partido Radical surgió en el siglo antepasado, escindido de los liberales con la intención de ser un partido más firme en su de, de cambio social, ampliar la representación política a nuevos sectores, un partido más consistentemente laico, en fin, promoviendo todas esas posiciones. eh, Logra insertarse todavía en la República Parlamentaria, pero ya en la nueva sistema que empieza a emerger a comienzos del siglo XX, el partido es claramente parte de la nueva camada social, de la nueva Ujú. cuestión social que emerge y que se expresa en la década de los 20 con los cambios que se impulsaron por Alessandri y luego por la salida de Alessandri y por en fin, la participación de los militares, etcétera. Pero sobre todo con la resolución de esas crisis, de esas turbulencias de los años 20, en que emerge definitivamente el sistema político propio de Chile del siglo XX, y que se inaugura con la vuelta de Alessandri en el año 32. Y ahí ya el Partido Radical a cumplir su rol
bastante protagónico en la política chilena con 3 presidentes, en fin, todo eso. Por la cuestión social. Ahora, pero también hay que decir que el Partido Radical, justamente por sus posturas de centro en ese sentido, a pesar de que Ujú. se alineaban en una dirección, siempre fue un partido que se dividía, porque Ya, tenía su origen en una raigambre liberal más clásica, pero también una más republicana, tenía, y luego, con sus nuevas alianzas, a medida que se va cambiando el contexto político, es un partido que siempre está en tensión entre un ala más de tendencia conservadora y una de tendencia más liberal transformadora. Siempre está eso en el Partido Radical. claro. Ahora vamos viendo esto del Frente Amplio, ¿no? Esta gran federación que se arma justamente con los gobiernos de Pedro Aguirre Cerda y de lo que vinieron después para entender un poco cómo este partido es parte del corazón de la clase media. ¿No es así? Así es un partido que emerge durante los cambios sociodemográficos que tienen lugar en el cambio de siglo y que expresa estas nuevas capas que surgen, capas urbanas. Chile era un país bastante urbanizado relativamente en el contexto latinoamericano, donde habían amplias capas nuevas de comerciantes, de profesores, de burócratas, de administradores. Todo eso venía a representar en el fondo el Partido Radical. Entonces son las capas que lo definen y y que le dan esa orientación de inclusión y de cambio social. Y eso está, claro, en la base de la gran frente que se arma del Frente Frente Popular, yo me Popular. equivoqué. Tuvo un lapsus, no Frente Sí, Amplio, Frente Popular, exactamente. exacto. Nos Sí, equivocamos todos con estos nombres, pero claro que sí. del Frente Popular que Sí, empieza a liderarlo con el presidente Aguirre Cerda, ¿no es cierto? Y correcto. donde se proponen los tremendos cambios que estructuran la sociedad chilena durante todo ese periodo. Claro, ¿sabes lo que pasa? Es que yo te lo pregunto, de todas maneras, Felipe, respecto al tema de la clase media, porque a propósito de lo que pasó en esta elección, claro, y toda esta sorpresa que nos dio la votación de Parisi y del PDG, el Partido de la Gente que logra 14 escaños, bueno, al menos el Partido de la Gente se siente representativos de esa clase media. A ver, del Partido de la Gente no se parece al Partido Radical. ¿Es porque Chile ha cambiado mucho? Sí, Chile ha cambiado mucho, además que hay distintos segmentos de cada uno de estos grupos. Hay unos estudios por ahí que señalan, por ejemplo, de que que lo de Parisi representa a los sectores que son, digamos, dejados de lado por el Estado en cierto sentido, Mm. de todas esas capas, de empresarios, perdón, de profesionales, de profesores, de comerciantes, de personas, de mujeres que tienen deuda en sus tarjetas de crédito, etcétera, cuestión que no era el tema en la época radical, las tarjetas de crédito. Eh, pero hay otros sectores de esas mismas clases que están más integrados a lo urbano, a la que están más organizados. Eh, y entonces lo de París se representa lo que está más al borde. Ya. Y el Partido Radical, como todos los otros partidos, ¿verdad? Ujú. Dejaron de prestar atención a esos sectores. Entonces el Partido Radical en el fondo muere por, bueno, la verdad es que venía muriendo. Y lo que ocurre ahora es que tiene que cerrarse por esta nueva norma legal de las, ¿cómo se llama?, que no les permite si no logran un cierto mínimo de votación. De Entonces, votación. pero son problemas de votación que venía teniendo en el fondo Claro. desde la asunción de la nueva democracia. ¿Y qué Entonces, pasó ahí, a esta tu es, juicio? mira, yo creo que el Partido Radical dejó de leer esos cambios sociales que estaban ocurriendo, los cambios sociales demográficos, y siguió contentado con su propio coto. Son cotos reducidos. En el fondo es lo que ha pasado con todos los partidos de la ex concertación, que son partidos que trabajaron con mucha comodidad en sus propios cotos, un cierto dominio de Mm. electores, pero en un campo restringido.
y no son partidos estos que, incluido por cierto el Partido Radical, que es la expresión máxima de esto quizás, y no son partidos que estaban interesados en una política de ampliación de su base. No era eso, no se veía en esos partidos una energía de Ujú. salir a convencer. Más bien Ya. eran partidos acomodados en su propio coto social. Correcto. Ahora, Yo creo que Felipe, eso. deja contar que estamos conversando a esta hora con Felipe Agüero, él es profesor titular de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Estamos hablando de la disolución del Partido Radical y nos ha llamado particularmente la atención porque se trata de un partido que tiene 162 años. Entonces, claro, uno podría decir los partidos más jóvenes tuvieron menos madurez para poder resistir los cambios, pero otro de los partidos que se avisora que se van a tener que disolver es Amarillos y demócratas. ¿Cómo ves ese fenómeno? Porque también ha habido una gran fragmentación. ¿Qué pasa con estos partidos que surgen de discolajes de personas que se salen de otro partido, en el caso puntual de Amarillos y de demócratas de la democracia cristiana, pero al poco andar fracasan? ¿Qué hay ahí? Bueno, lo que pasa es que es el desmoronamiento de las grandes coaliciones y que entonces estos son partidos que intentan reinterpretar, pero con muy poco éxito. Yo creo que el caso de Amarillos y de Demócratas es más circunscrito porque es una cuestión ideológica de no irse con las definiciones más de izquierda de Ujú. las coaliciones que estaban en juego. Pero entonces ese es un fenómeno muy circunscrito. Lo que pasa es que la gran cantidad de partidos son partidos que se aprovechan de las circunstancias institucionales que lo permiten y que son partidos que en un contexto en que la política está, perdona, estoy un poco No te resfriado, preocupes. está concentrada en sí misma. Mm. En el fondo, el voto de rechazo de lo de Parisi, de lo que expresa Parisi, Ujú. es un rechazo a esa introspección permanente de los partidos políticos que trabajan para sí mismos en ambientes institucionales cerrados, que no están, como te decía, interesados en buscar, en salir, perdón, en ¿Quieres, to- conversar ¿Quieres tomar con agua? la gente. ¿Quieres tomar agua? Voy a tomar Sí, agua, sí. toma agüita mejor para que puedas. Claro. Ahora, es interesante porque Huenchumilla dijo, los vamos a recibir de vuelta como hijos pródigos. ¿Qué es? A ver, ¿lo ves realmente posible? Huenchumilla, estamos hablando del senador reelecto, que además es el presidente de la democracia cristiana, Francisco Huenchumilla. Mira, yo no lo veo posible porque la verdad es que es natural que Buenchumilla haga esa oferta Mm. y por supuesto que tiene que ver también con las opciones que tienen que tener presente delante suyo la gente que ve que sus intentos se desmoronan, que no tienen viabilidad, los de demócratas y amarillos. Pero por otra parte, entonces es posible que algunos de ellos vuelvan a Ujú. una democracia cristiana que parece poder revigorizarse de una manera muy precaria y estará por verse. Pero ellos no tienen un futuro amarillo, demócratas, como partidos que se puedan reagrupar de nuevo en una nueva sigla. Eh, porque ya, como te decía, hicieron su opción ideológica en el fondo. Ellos no quieren estar junto a algo donde esté el Partido Comunista, ni quieren estar junto a alguien que tenga asociación con el gobierno de Boric. Entonces son decisiones que ya optaron. Sería muy consecuente como volver sobre eso, a pesar de que en la política ya se sabe eso se puede hacer. Pero yo no le veo viabilidad a eso. Claro, ahora, llamó la atención en estos días, Felipe, la rápida determinación del secretario general, creo que es el cargo exacto de Demócratas, estamos hablando de Carlos Maldonado, un histórico militante del Partido Radical, y que dijo que él estaba por apoyar a José Antonio Cast. Y digo que llamó la atención porque todavía no se pronuncia ni siquiera la presidenta de este partido respecto de aquello. Los amarillos no fueron con Chile Vamos, por ejemplo, en las elecciones parlamentarias juntos. Entonces yo te pregunto, ¿es el síntoma de los nuevos tiempos? ¿De esta nueva época?
¿Cuál es el síntoma que te Esto refieres? de los cruces, me refiero a pasas de haber estado durante una gran cantidad de años de tu vida, ¿no es cierto?, situado en un sector político, hablemos la centroizquierda, y pasas primero la centroderecha y ya definitivamente cuando tú decides apoyar un candidato que está más a la derecha, digamos, de Chile Vamos, te lo pregunto sin antes definir exactamente como partido cuál va a ser la decisión que se va a tomar. Mira, yo creo que a lo que o sea, el fenómeno que tú estás refiriéndote Ujú, ocurre más claramente en la gente, los votantes. Es decir, ellos sí circulan con más libertad de un lado a otro. Pero creo que no puede mirarse de la misma forma a los líderes políticos, a los ujú, dirigentes políticos, por supuesto. porque ellos tienen una trayectoria, tienen Ujú, una historia. Y Maldonado, que ha sido un activo dirigente en la concertación, ministro, etcétera, claro, etcétera, a mí me parece que casos como el suyo son casos de un... Es difícil caracterizarlo, pero suena, parece como un intento de acomodación muy rápida frente a un nuevo gobierno en el cual no quieren quedar fuera. En el fondo a mí me parece que es como un llamado a que aquí estamos, por favor, ténganos en cuenta. Me parece un poquito indigno, para serte franco, porque no creo que eso tenga viabilidad. No, es decir, no creo que lo de Maldonado, los de amarillo y blanco, perdón, demócratas, eh, sea muy representativo. Yo no creo que vayan a haber grandes claro. movimientos en ese sentido. Fíjate, importante lo No que de tú líderes. señalas. Llama la atención Claro. lo de otro lado, sí. No, es que y yo te quiero hacer, y quiero ser súper franca en el sentido, ¿por qué estoy haciendo esta pregunta? Porque el señor Maldonado, por supuesto, tiene el derecho que cualquier ser humano tiene a optar por lo que le parezca mejor. Pero te lo digo porque, de nuevo, aparece una declaración cuando el partido como tal, la presidencia, o sea, como que uno se imagina en esas orgánicas donde los militantes respetan lo que se acuerda en el partido. Y a eso me refiero con los nuevos tiempos, cuando vemos mucho discolaje, cuando vemos mucho esto de no me gustó este partido, me salgo, armo un partido nuevo, a eso me refiero con los nuevos tiempos. Ah, sí, sí, claro. Te entiendo. O sea, una actitud mucho más individualista de Claro, incentivos que van cambiando. y Eh, que se ve mucho pero en el Parlamento aún actual. así, se ve en el Parlamento en relación a política, en relación a proyectos. Ujú, Pero esto es una cuestión más de mayor envergadura, porque es un nuevo dirigente, un nuevo presidente que vamos a tener presumiblemente, que tiene ujú. un perfil ideológico y programático muy claro, que nada tiene que ver con lo que ha estado planteando Maldonado, incluso en sus momentos de mayor centrismo. Entonces, me parece que es un grito un poquito desesperado. Mm, Y no creo que sea muy característico. Yo creo que esas cosas van a seguir operando en las élites parlamentarias, pero así a ya, gran nivel de partido no. ok, Felipe, tú lo has dicho varias veces. Una cosa es lo que pasa en la superestructura del partido, otra es lo que pasa abajo, ¿no? En el ciudadano de a pie. Esa Sí, disociación es lo que lleva a que hoy día las personas no sientan ningún apego a los partidos políticos. exactamente, eso es. Es decir, son partidos que han estado ajenos a los cambios, no solo o sea, los cambios sociodemográficos, a no entender bien quiénes son, bueno, Ujú, de manera confesa, de no saber quiénes son los nuevos electores, etcétera, y también de desconocer un poco el punto de no poder plantear posturas desarrolladas sobre los grandes temas nuevos, los grandes desafíos que tienen que ver con lo temático, lo tecnológico, vinculado con los temas de ujú. preocupación concreta de las personas. Entonces, y eso reflejo, a mi juicio, de lo que yo te decía, de este fenómeno de enclaustramiento interno de los partidos, de vivir de habitar en un espacio que no sale de sí mismo, no sale Mm, de sus propias instituciones ni de sus cotos, como yo le correcto. llamaba. Entonces, eso genera un distanciamiento evidente
entre la gente y los partidos, la élite. Eso es lo que está frente a nosotros, lo que hemos estado viendo. Y en Claro. cambio, quienes han podido superar eso son Ujú. quienes han resuelto ese problema. Es decir, el Partido Republicano es un partido que tiene un profundo trabajo territorial, que está en profunda conversación con la gente, tiene un despliegue territorial, todo un aparataje tecnológico, de redes, etcétera, que está encaminado a esa relación. Entonces, eso que ha hecho el Partido Radical, que le ha dado éxito, no lo han hecho los otros partidos. No lo ha hecho exactamente el Partido Radical, ni tampoco los partidos del llamado progresismo. Ya, y por último, y en la misma línea de lo que estamos conversando, Felipe, ¿tú le ves futuro al Partido de la Gente tomando en cuenta su historial? Esa es la gran pregunta. Es la pregunta del $1.000.000, porque y ciertamente vamos a tener que esperar a ver qué ocurre. Porque van a estar tensados entre las propuestas que haga Kast y las defensas que proponga la oposición. Y ahí es difícil dar órdenes de partido, porque son gente que representa a sus localidades, a sus intereses. Entonces, no creo que se den con toda claridad las fórmulas de disciplina partidaria que puedan mantener estructurado un partido que cumpla una función muy coherente. Es difícil anticiparse a eso, pero hay que ver, porque puede que hayan en esta vez negociaciones más claras desde la directiva, es decir, de París y mismo, con la oposición y con el gobierno, que sean beneficiosas para los representantes en el Parlamento. Si eso ocurre, puede haber una sobrevivencia más larga y que Mm. eso entonces se pueda ir afirmando. Pero también tiene que ver con qué relación van a seguir teniendo con sus bases. Si las bases los van a seguir en este sistema de negociaciones cumulares, Claro. porque ellos son anti eso, son anti-establishment. Entonces es una tensión que se les va a meter adentro también. Ya, pues quiero darte las gracias, Felipe Agüero, quien ha tenido la gentileza de estar con nosotros, profesor titular de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile y además con un montón de títulos, ¿no? Y también agradecidos por este análisis que nos permite también entender, bueno, para hacia dónde va la política y hacia dónde va nuestro sistema político también. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ti, me ha encantado estar. Que estén muy bien.